Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Las mujeres dentro de la mitología griega son las que representan, muchas veces, la autoridad, la justicia, el horror y la venganza, entre otros. Y es justamente de la venganza de la que hablaremos en esta ocasión, ya que los personajes femeninos de los cuales te hablaré son las responsables de ejecutarla en el inframundo. Estas son las Furias o Erinias. Las Erinias son deidades tónidas, es decir, son seres nacidos de la tierra que habitan sobre o dentro de la misma. Específicamente, las Erinias nacieron de la sangre que derramó Urano sobre Gea, es decir, la tierra misma. Esto luego de ser castrado por Crono, su hijo. Pero de este suceso puedes saber más en el video dedicado a Crono, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Igualmente es menester comentar que el origen de las Erinias es diferente de acuerdo a cada autor, según las nombran sus obras. Por ejemplo, para Sófocles eran hijas de Erebo las tinieblas junto a Gea. Para Virgilio eran hijas de Hades y de Nix. Para Epiménides son hijas de Eurynome y de Crono. Y para Esquilo solamente eran hijas de Nix. En fin, en la mitología griega hay diversas versiones para dar explicación a varios sucesos de la vida o el origen de las mismas y sus seres. Volviendo a la primera versión de su nacimiento, es claro que las Erinias son deidades que existieron antes de los dioses olímpicos, por lo que Zeus no tenía autoridad sobre ellas, siendo solamente su madre quien podía calmar o despertar su furia. Debido a esto, los dioses sentían una repulsión por ellas, combinada con la intolerancia y el temor. También, para los seres humanos era especialmente peligroso que las Erinias no se sometieran a Zeus, por lo que les causaba auténtico pavor, huyendo de los lugares donde se suponía que se encontraban, pues ningún rezo o sacrificio podía apaciguar su ira o impedir que lleven a cabo su tarea de vengarse de los criminales en vida, persiguiéndoles más allá de la muerte si era necesario. Por lo general, a las Erinias se las relata como habitantes del inframundo, principalmente en el Erebo, las tinieblas profundas que arropan los rincones del mundo. Su función, como mencioné antes, era la de ejecutar la venganza tanto de vivos como de muertos. Ellas viajaban al mundo mortal, a castigar a los criminales que rompían sus juramentos de moralidad, principalmente. Cuando volvieran las tinieblas del inframundo, las Erinias sometían a castigos y persecución a toda aquella alma que estaba condenada a castigos eternos. Las Erinias eran tres y a continuación te las presento. Megera, también conocida como la celosa. Esta fiera Erinia se encargaba de castigar personalmente a los delitos de infidelidad. Su rostro evoca los sentimientos más bajos y temidos entre los mortales y los espíritus condenados por donde quiera que pasare. Alecto, también conocida como la implacable. Esta era la hermana que se encargaba de castigar a todo aquel que cometiera delitos morales, como la cólera, la soberbia, la ira, etc. De aspecto sombrío, adornado con alas negras y un látigo ensangrentado, su presencia infunde temor y respeto en el inframundo. Tisífone, también conocida como la vengadora del asesinato, esta Erinia se encargaba de castigar a todos los delitos de sangre, principalmente los cometidos entre familia. Sus cabellos se veían cenizos por sus canas desarregladas, su tez era escamosa y fría, y las almas huían al verle. Se decía que fue la única de las tres hermanas que se enamoró. A Citerón le dio su corazón, pero al ser constantemente rechazada, esta lanzó serpientes sobre su amor imposible con las que le arrebató la vida. La existencia de estas tres hermanas en la mitología griega se debe principalmente a que, en las épocas antiguas se creía que los seres humanos no podían ni debían castigar tan horribles crímenes, correspondiendo a las Erinias perseguir al desterrado asesino del fallecido en venganza, hostigándole hasta hacerle enloquecer. De ahí su nombre latino, derivado de furor, como sinónimo de locura. Cabe destacar que esta tortura terminaba solamente si el criminal encontraba a alguien que le purificase sus crímenes. Una de las obras más populares en las que se retrata a estas nefastas mujeres es el de la tragedia de Orestes,
también llamada la Orestíada. En la Orestíada se nos relataba cómo Orestes se encontraba lejos del reino cuando Agamenón, su padre, volvió triunfal de la gran guerra de Troya, de la cual puedes saber más en el video dedicado a ella, misma que aparece en la tarjeta superior derecha. Durante la ausencia de Orestes, Clitemnestra, su madre, conspiró junto a Egisto, su amante, para quitarle la vida a Agamenón con éxito. Aunque según otros autores como Píndaro, Orestes fue salvado por su hermana Electra, quien lo sacó del castillo para evitar su muerte y lo motivó a huir a la ciudad de Fanote, en el monte Parnaso, donde el rey Estrofio se hizo cargo de él hasta que cumplió 20 años, momento en el que el oráculo de Delfos le ordenó a Orestes volver a su tierra y vengar a su padre. Orestes no tuvo más remedio que aceptar su destino y junto a su amigo, el príncipe Pilades, hijo de Estrofio, se dirigió a Micenas, su tierra, no sin antes presentar su respeto y honores al difunto Agamenón. Al detenerse en el panteón donde se encontraba el difunto rey, se encontraron con Electra, quien reconoció rápidamente a su hermano Orestes. Entonces ambos, junto a Pílades, planificaron su venganza. Tras asaltar el palacio, Orestes le arrebataría la vida a Egisto sin mediar palabra, e hizo lo mismo con su madre. Al derramar la sangre de su madre, Orestes enloquece y las erinias aparecen para atormentarle, persiguiéndole día y noche, donde quiera que fuera. A pesar de haberse refugiado en el oráculo de Delfos, Apolo no pudo ayudarle, pues las erinias eran seres anteriores a los dioses olímpicos y por lo tanto no estaban bajo la influencia de estos, como te expliqué con anterioridad. Desesperado, Orestes clamó a Atenea, quien le recibió en Atenas, donde la diosa celebró un juicio sobre lo ocurrido. Orestes se defendió alegando que el oráculo de Delfos, actuando en representación de la voluntad de Apolo, le mandó a cobrar venganza por su padre. Mientras los jueces y el jurado deliberaban sobre la inocencia de Orestes, las erinias lo atormentaban desde las afueras reclamando su víctima. Cuando la deliberación finalizó, los votos se encontraban divididos, quedando solamente el voto de Atenea pendiente, mismo que sería el decisivo. Atenea entonces declaró inocente a Orestes, apaciguando la sed de venganza de las erinias, nombrándolas como las benevolentes o las Eunémides, además de venerables diosas. Estas, encantadas por las palabras de la diosa, decidieron acatar la voluntad del juicio, dejando en libertad a Orestes. Orestes, agradecido por la ayuda de Atenea, decidió erigir un altar a la propia diosa. Sin duda la figura de la venganza estaba fuertemente asociada con la figura femenina de las erinias, compartiendo la responsabilidad con la diosa Némesis, diferenciándose entre sí en que las erinias se encargaban de vengar los actos en contra de los lazos familiares principalmente, mientras que Némesis se encargaba de vengar los pecados contra los dioses. La venganza mitológica, las furias suerinias.